Señores, doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas en nombre del Grupo Parlamentario del PRD de la 62ª Legislatura en el Senado de la República. Nos da mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes en este recinto histórico que fuera precisamente el Senado de nuestro país. En el marco del debate público de la reforma energética, se presenta esta mañana la 9ª mesa denominada Petroquímica y Refinación, Situación y Opciones de Desarrollo. Esta mesa será presidida y moderada por la senadora de la República, Dolores Padierna Luna, a quien recibimos con un aplauso lleno de respeto. Como ponentes en esta mesa, contamos hoy con 3 profundos conocedores del tema. Damos la bienvenida a la ingeniera Rocío Nagle García, de la misma manera. También nos acompaña el señor ingeniero Felipe Ocampo Torrea. Y saludamos al señor ingeniero Marcos Valdés González. Señoras y señores, tiene la palabra la senadora de la República, Dolores Padierna Luna. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por apuntalar este esfuerzo del Grupo Parlamentario del PRD, que como todos estamos enterados, fue entregado al Senado de la República una modificación constitucional del artículo 27 y 28 de la Constitución. Nuestro partido ha considerado indispensable hacer foros de reflexión, de análisis, de entendimiento de lo que implica una decisión de esa naturaleza. Por eso les queremos agradecer especialmente a ustedes que hayan venido hoy a este foro que va a abordar uno de los temas más importantes del mundo, que es la transformación de petróleo en petroquímicos y en petrolíferos. Las principales petroleras, las más rentables del mundo, es porque se dedican a la comercialización de petroquímicos y de petrolíferos. Nuestro país es un país petrolero y este petróleo, si se transformara adecuadamente como lo hizo en un tiempo, México tendría una entrada de divisas muy grande y podría surtir todo su mercado interno si tuviera esta vocación productiva de un crecimiento endógeno, nacionalista. Nuestros ponentes del día de hoy son expertos y experta en estas materias. No quiero agregar más que decirles que este tema es uno de los fundamentales que está en debate en estos días. Quisiera presentar en primer lugar al ingeniero Felipe Ocampo Torrea. José Felipe Ocampo Torrea es ingeniero químico por la UNAM. Laboró 30 años en Pemex. Fue subdirector de Tecnologías de Refinación y Petroquímica en el Instituto Mexicano del Petróleo, representante de Pemex en Francia, representante de Pemex para proyectos industriales en Houston, Texas. Ha fundado 3 empresas relacionadas con aspectos técnicos y productivos de la industria química y petroquímica, profesor en la Cátedra de Ingeniería de Refinerías en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y profesor titular del curso de petróleo en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM. Recibió 2 veces el Premio de Ciencia y Tecnología en los cursos de Banamex y Celanese. Autor de varios artículos y libros, entre los que se encuentra Pemex, Mitos, Realidades, Testimonios y Propuestas, editado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Integrante y fundador del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, un grupo prestigiado y reconocido por su excelencia, trayectoria y conocimiento en el sector petrolero en México. Ha prestado servicios de asesoría
en varias ocasiones al Congreso de la Unión, en la Comisión de Energía, y ha participado en diferentes foros, entre ellos en el debate de la reforma energética del 2008 y en este foro que organiza el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República. Le doy la palabra al ingeniero Ocampo. Muchas gracias, senadora, y gracias a todos los organizadores. Voy a dar comienzo porque es un poquito extenso, me voy a tomar 24 minutos y hay que leerlo rápido. Recientemente, en otro foro del Senado de la República, se presentó una ponencia que incluyó el tema de refinación y que debe ser contestada. El ponente dijo una verdad y multitud de barbaridades. Al iniciar su intervención, aclaró que no era experto en el tema energético y acto seguido lo comprobó plenamente al asegurar, sin base ni soporte alguno, las siguientes imprecisiones, por llamarlas de alguna manera, todas ellas para justificar la inversión privada en todas las actividades que actualmente son reservadas a Pemex. Es importante analizarlos porque estos son los falsos argumentos que el gobierno utiliza para justificar la iniciativa de Peña Nieto. Por cierto, uno de ellos lo expuso el señor Lozoya y lo trataremos posteriormente. Dijo, entre otras cosas, que las refinerías no son rentables, que el costo de una refinería es de 15,000 millones de dólares, que hay capacidad ociosa en Estados Unidos que debemos aprovechar antes de construir refinerías en México, que se carece de tecnología y recursos para inversiones en la industria petrolera, que Pemex está quebrado, que Pemex Refinación no es rentable ya que muestra pérdidas en sus balances, que la única refinería de Pemex que muestra utilidades es la de Deer Park, sociedad Pemex con Shell, que la importación de gasolinas, petroquímicos y gas natural ha aumentado a niveles inconvenientes y otras más. Trataré en este limitado espacio de tiempo disponible de demostrar con soportes técnicos y referencias consultables la falsedad de tales aseveraciones. Las refinerías son rentables en México y con 3 ejemplos concretos soporto esta afirmación. En el año de 1992 se terminó un estudio para la instalación de una refinería en México. Participé en él. Lo efectuó Pemex, el IMP y Fluor. El estudio demostró que todas las configuraciones propuestas por expertos, no por directores de Pemex, y analizadas eran rentables. Diapositiva 1, muestro el ESE y lo pueden consultar. Al terminarse los estudios, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, canceló el proyecto con el pretexto de la falta de recursos. Acto seguido, como no había recursos, se adquirió la refinería de Deer Park. No hubo recursos para invertir en México, pero sí en Estados Unidos. Increíble, pero cierto. Las inversiones en esta refinería, ajustando a los costos actuales, a los costos del año actual, utilizando el Chemical Engineering Plant Index, son del orden de 1,800 millones de pesos, no de 15,000 millones de pesos como lo afirmó en el Senado el otro no experto, el declarado no experto en la industria petrolera. Con estas cifras se especula, cada quien dice lo que se le da la gana. Desgraciadamente no es el único que utiliza este falso argumento de que las refinerías no son rentables, ya hoy lo declaró Lozoya, o que de importar es más barato que producir. Son dogmas neoliberales. Otro ejemplo es, recientemente en la Facultad de Economía de la UNAM, presenté y se analizó un estudio detallado de la rentabilidad de una refinería. La diapositiva 2, por favor, con una configuración más complicada y costosa que la de Deer Park. El monto de la inversión total desglosada planta por planta se muestra en la diapositiva 3 y es de 2,500 millones de pesos, no dólares, no 15,000. Se consideró que la refinería entraría en operación en el año de 2004 para poder tomar como base los precios verdaderos históricos de los diferentes petrolíferos que se producen
y no precios especulativos. Diapositiva 4. La configuración analizada permitía que la propia refinería operara sin necesidad de utilizar gas natural externo, ya que los precios de este insumo variaron considerablemente en el periodo analizado. Así, aunque la inversión inicial resulta mayor, se evitó especular sobre el precio verdadero del gas natural, que en años recientes se ha desplomado en Estados Unidos. El flujo de efectivo calculado se muestra en la diapositiva 5 y el TIR, que es de 33% en la número 6. 33% de tasa interna de retorno. Con estos ejemplos queda demostrada la falsedad muy difundida entre comunicadores y también en directores de Pemex, que sostienen lo contrario, pero nunca muestran cifras. Este tipo de información o desinformación supongo que hace vibrar de alegría los restos de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, al que se le atribuye la frase «di una mentira 1000 veces y se convierte en verdad». Esta frase la han aprovechado espléndidamente los neoliberales desinformando a la sociedad. Es importante desmentirlos y exhibirlos. El ejemplo de la refinería de Deer Park derrumba, de la cual fui miembro del comité de inversiones, derrumba otras falsedades goebbelianas muy publicitadas. Esta refinería tiene una configuración muy semejante, podríamos decir que igual a la de Cadereyta y la de Ciudad Madero recientemente configuradas y al nuevo tren de refinación de Minatitlán. ¿Cómo es posible asegurar que la única rentable es la de Deer Park? Imposible. Adelante analizaremos con mayor detalle este tema. Con el mismo ejemplo se desmiente que las empresas extranjeras privadas traerían al país tecnología de la que carecemos y no estamos en aptitud de obtener. En Deer Park se adquirieron a terceros tecnologías de las que carecían Pemex y Shell. Se adquirieron las licencias de proceso, o sea, la tecnología para las plantas de coquización, de metilterbutiléter, de azufre, de reformación catalítica, de purificación de hidrógeno PSA, etcétera. Estas licencias de proceso las adquirió Pemex también, muchas al mismo licenciador, para reconfigurar las refinerías de Cadereyta, Madero y el nuevo tren de refinación de Minatitlán. No hay diferencia notable. Esto es normal en la industria de refinación y petroquímica del mundo. Ninguna empresa ha desarrollado todas las tecnologías necesarias. Las adquiere de empresas que desarrollan estas tecnologías con el fin de comercializarlas. Esto es normal. Lo que no es normal es que si en Estados Unidos algún comunicador dijera que Shell es una compañía subdesarrollada o que no puede construir refinerías por no tener todas las tecnologías, probablemente lo internarían de inmediato en un hospital psiquiátrico o cuando menos lo tildarían de mentiroso o perverso. Pero aquí los que dicen lo mismo aplicado a Pemex los oímos todos los días en los medios de comunicación y hasta los aplaudimos en recintos legislativos. Es absurdo e intolerable. Como información, los costos de las licencias de proceso para las plantas de una refinería del grado de complejidad de los tratados anteriormente son de solamente el 1% de la inversión total. Los proveedores de esas tecnologías son más insistentes que los más atrevidos y molestos ambulantes vendedores que padecemos en este país. Tratan de vender su mercancía como dé lugar, editan revistas, realizan exposiciones y congresos, etcétera. Pero hay desinformados, por no decir colonizados mentalmente, que aseguran que estas tecnologías no están disponibles. Aunque no es materia de esta mesa, en el ramo de tecnologías para perforación en aguas profundas, la propaganda oficial dice que en Estados Unidos se perforaron 156 pozos en aguas profundas y en México solamente 6. Por separado, dicen que las tecnologías para estas actividades no se pueden adquirir ni se venden. Entonces, ¿cómo se perforaron esos 6 pozos? ¿Por magia de Berlín? ¡Viva Goebbels! Hay que desinformar. Que Pemex Refinación arroje pérdidas, porque así lo muestran sus balances, es correcto, así lo muestran. Las cifras no mienten.
pero engañan, sobre todo si no se analizan ni superficialmente. Debe recordarse a Shakespeare: en los detalles está el diablo. ¿Por qué los balances de Pemex Refinación muestran pérdidas? Por muchos factores, mencionaremos solamente dos. Estos dos factores hacen que estas cifras de balance sean negativas y son inadecuadas y engañosas para analizar la rentabilidad de la refinación. 1. Las cifras oficiales de las memorias de labores de Pemex muestran que Pemex Refinación opera al 80% o menos de su capacidad nominal instalada. Es conveniente aclarar que la capacidad de diseño de las refinerías es siempre superior a la capacidad nominal. El diseño contempla los tiempos fuera de producción para el mantenimiento y otros. Diapositivas 7 y 8. Así se diseñan las refinerías en todo el mundo. Ojalá y lo sepa el señor Lozoya. Si Pemex Refinación operara al 100% de su capacidad nominal, las pérdidas desaparecerían automáticamente y se mostrarían utilidades considerables. ¿Por qué no lo hace? Pregúntenle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el presupuesto de ingresos de la Federación establece el volumen de crudo que se produce, el que se exporta y el que debe refinarse en el país. Desgraciadamente, el Poder Legislativo es cuando menos cómplice en este crimen al aprobar esas cifras. 2. Pemex vende y distribuye en el país las gasolinas importadas por PMI a un precio menor que las que PMI se las transfiere en el puerto. Diapositiva número 9 muestra estas diferencias y está calculada con datos oficiales de las memorias de labores de Pemex. ¿Por qué las pérdidas de esta operación son para Pemex Refinación y no para PMI, que las importa, o para Hacienda, que es la que fija los precios nacionales? Adivínelo. ¿Será para convencer incautos de que la refinación no es negocio? Estas cifras no son adecuadas para determinar la rentabilidad de una refinería. Nuevamente, si esta ruinosa operación se corrigiera, Pemex Refinación mostraría ganancias considerables en su balance. Desde luego que el balance de PMI, que son los consentidos de Hacienda, muestra ganancias y se considera a esta entidad muy eficiente. Con estos ejemplos se muestra claramente que el uso de datos sin análisis y por inexpertos conduce a conclusiones erróneas. Si Pemex Refinación operara al 100% de su capacidad nominal, no solamente mostraría ganancias por este aspecto, sino que reduciría considerablemente las importaciones de petrolíferos, especialmente gasolinas. La capacidad no aprovechada por esta absurda forma de operar es mayor que la capacidad prometida de la prometida y nunca construida refinería de Tula. En otras palabras, podemos tener la producción de una refinería mayor que la proyectada en Tula sin invertir. Pero para eso se requiere que los programas de operación los manejen técnicos y no políticos neoliberales. No se requiere ningún cambio legislativo para esta operación. Se requiere voluntad y conocimiento, desde luego. En cuanto a que Pemex está quebrado, que sus pasivos son considerables comparados con sus activos y por lo tanto su patrimonio, o sea, la diferencia entre activos menos pasivos, ha disminuido sustancialmente en tiempos recientes. Esto es nuevamente lo que las cifras muestran en el estado de resultado. Y los incautos y perversos comparan a Pemex con las compañías internacionales. Un análisis de los estados de resultados muestra que las grandes petroleras internacionales incluyen en él, como una parte sustancial de sus activos, las reservas petroleras. Pemex no las incluye, puesto que no son de Pemex, sino de la nación. Si lo hiciera, sus activos se incrementarían notablemente. Por otra parte, en los pasivos de Pemex se incluyen, a partir de finales del siglo pasado, los llamados pasivos laborales,
que no incluyen en sus balances ni las compañías petroleras internacionales ni las privadas en México. Los pasivos laborales representan cerca del 50% de los pasivos de Pemex. Si Pemex no los incluyera, sus pasivos disminuirían del orden del 50%. Es conveniente aclarar que los pasivos laborales no son los pagos que Pemex tiene que erogar por jubilaciones, como se ha hecho creer con los desinformadores. Si así fuera, los jubilados seríamos multimillonarios y probablemente yo no estaría aquí, sino en mi yate en el Mediterráneo o en cualquier sitio semejante. Los pasivos laborales se originaron con el boletín C3 del Colegio de Contadores de México, que indica que al hacer un balance se debe de efectuar un cálculo actuarial y determinar cuál sería el costo de liquidar a todo el personal de la empresa. Qué absurdo, ¿verdad? Pero así lo dice. Los pasivos laborales son pues un cálculo actuarial. No aparecen cifras por este concepto en el flujo de efectivo. Son pasivos virtuales. El boletín se hizo ley por obra y gracia neoliberal y obliga a Pemex a incluirlo en sus balances. ¿Verdad que las cifras sin análisis es un engaño? Si estas reglas contables financieras que se aplican a Pemex solamente se aplicaran a todas las compañías, estas mostrarían cifras parecidas a las de Pemex. Pero nuevamente interviene Goebbels, la propaganda oficial y sus repetidoras, haciendo comparaciones tendenciosas entre balances con diferentes bases y convirtiendo las mentiras en verdades. ¿Qué no podemos tratar seriamente estos asuntos que son de primordial importancia para el país? Parecería que el debate técnico y serio está proscrito. Hasta aquí hemos demostrado que las cifras no mienten, pero engañan, sobre todo a incautos, ignorantes y perversos. Otro tema, que las petroleras traerán sus capitales para invertir en México es otra falsedad disfrazada de verdad, que son las mentiras más perversas. Las refinerías son inversiones autofinanciables, es decir, que el financiamiento requerido se liquida con las ganancias de su operación. Las refinerías en todo el mundo se construyen con financiamientos que ofrece el sistema financiero internacional. Ninguna compañía tiene en su tesorería fondos para un proyecto de esta envergadura, ninguna. Recurren a financiamientos semejantes o iguales a los que Pemex ha utilizado. Estos financiamientos normalmente son a largo plazo, 10 o 15 años, con tasas de interés ligeramente superiores a la tasa del LIBOR, es decir, del orden del 5%, contra 10 o 12% de interés de los pidiregas inventados por el gobierno. Y tienen un tiempo de gracia de 4 o 5 años en los que no se paga capital. Durante este periodo los intereses se capitalizan. Típicamente financian alrededor del 85% de la inversión requerida. Así se adquiere una refinería con una inversión de tesorería de solamente una pequeña parte del costo total. Estos financiamientos los utilizó Pemex, igual que las grandes transnacionales. Si se les permite que inviertan en México, no traerán capitales propios o de fuentes diferentes a las que Pemex puede acceder. Ya lo hemos hecho. Yo estuve en Europa ejerciendo esos compromisos financieros y haciendo refinerías. ¿Cuál es la ventaja para el país de que lo hagan los extranjeros y no Pemex? Ninguna. Estas inversiones autofinanciables podrían quedar fuera del presupuesto de erogaciones de la Federación y no afectar el techo de endeudamiento autorizado, ya que son inversiones autofinanciables. Así lo hacen compañías 100% estatales como Petrosal, Electricité de France. Así lo puede hacer México. Demostrado que es otra gran falsedad, que no hay recursos disponibles. Otro tema.
Si se permite que las empresas privadas transnacionales operen la industria de refinación, campo actualmente reservado al Estado a través de Pemex, se está cancelando la posibilidad de que esta industria sirva de detonante del progreso nacional como lo hizo en épocas pasadas recientes, antes de los gobiernos neoliberales. Veamos dos ejemplos, son muchos más. Teníamos 20 o 25 millones de hombres hora mexicanos para el diseño de plantas de proceso. Con los gobiernos neoliberales y privatizadores tenemos actualmente entre 4 y 5 millones de hombres hora. Las empresas eran mexicanas, privadas mayoritariamente, entre el 75 y el 66%, y el resto gubernamentales, Pemex, IMP, etcétera. El empleo en este campo para los mexicanos lo redujeron los neoliberales del 20 a 25% de lo que logramos crear en épocas pasadas. Eliminaron fuentes de trabajo mexicanas en beneficio de los extranjeros. Otro ejemplo, al construir refinerías comprábamos en México de fabricantes nacionales en promedio el 50% del equipo requerido. Eran industrias establecidas en México que daban trabajo a los mexicanos. Ahora se adquiere escasamente el 5%. ¿Qué sucedió? Es imposible analizarlo profundamente en este espacio, pero basta un ejemplo para clarificar la situación. En los años de expansión acelerada de Pemex, fui jefe de ingenieros en Europa para dirigir proyectos industriales de Pemex. Puestos semejantes existían en Estados Unidos y en Japón. Los fabricantes mexicanos ganaban en promedio 50% de los equipos, de los concursos de equipo compitiendo con los extranjeros. Las órdenes de compra los firmaba el ingeniero residente y los aprobábamos el jefe de ingenieros de Europa y uno de los dos jefes administrativos que teníamos registrada nuestra firma en las instituciones financiero-bancarias. La situación fue cambiando con los gobiernos neoliberales y cuando me jubilé, presté mis servicios como gerente en una empresa privada de ingeniería, en las que aquí el ingeniero estaba de ingeniero residente por parte de Pemex. El personal de los múltiples comités, dependencias, oficinas, etcétera, que tenían derecho a intervenir en la aprobación de una orden de compra, superaban los 90. Un ingeniero productivo y más de 90 personajes improductivos. ¿Cómo se llegó a esta situación que creo que continúa? Se llegó con el argumento de combatir la corrupción y dar transparencia vigilando las erogaciones. El resultado fue que se creó una enorme y parasitaria burocracia. Se dificultó la realización expedita de proyectos industriales. No solamente eso, se creó una normatividad inútil y perjudicial para los proyectos, pero benéfica para los parásitos, le hace burocracia improductiva. Sinceramente, ¿en cuál de las dos situaciones es más fácil determinar al corrupto? ¿Entre 4 o entre más de 90? Estas disposiciones propiciaron que se utilizaran ya en la época neoliberal proyectos llave en mano, que ninguna compañía importante del mundo utiliza para construir una refinería. Los franceses decían que eso era para los países africanos, pero nada más los subdesarrollados. Antes Pemex adquiría los equipos, ahora con los contratos llave en mano los adquiere el contratista. Frecuentemente ni invitan a participar a proveedores nacionales. Así quebraron a la industria nacional de bienes de capital para Pemex y así destruyeron a la industria de ingeniería de plantas de proceso. Pero esas actividades productivas pueden y deben de impulsarse en beneficio del país y de los mexicanos. Son fuentes de trabajo bien remuneradas para mexicanos. Con la reforma propuesta por Peña Nieto se cancelan estas posibilidades que fueron una realidad antes de que los neoliberales tomaran el poder. No debemos aprobarlas, pero nuevamente los desinformados insisten en que se adquieran, o perversos, en que se adquieran refinerías en Estados Unidos que se encuentran sin operar, cancelando también las posibilidades de empleo para los mexicanos.
Además, estas refinerías ociosas jamás las adquieren las grandes compañías petroleras, Exxon, Shell, ConocoPhillips, etcétera. ¿Por qué Shell no adquirió alguna en vez de construir la de Deer Park? Porque generalmente estas refinerías son de capacidad de proceso menores del 10 o 15% que cualquiera de las de Pemex, y otras causas muchísimas, Pero muchos de los desinformados, incautos, y ahora se sumó el señor Lozoya, según los periódicos de hoy, no deben de cargar con toda la culpa. Ellos también son víctimas de las propagandas engañosas del gobierno. Goebbels sigue vivo. Para finalizar, aunque lo tratarán más extensamente en nuestra mesa otros ponentes, es conveniente hacer una introducción al estado actual de la petroquímica, ya que está ligada íntimamente a la refinación. La industria petroquímica en México es un campo totalmente privatizado, en el que las empresas privadas pueden invertir al 100%. En el gobierno de Zedillo se aprobó una reforma en la que se define y se limita la posibilidad del gobierno, la responsabilidad del gobierno a una lista de productos que no son petroquímicos, pero que en la ley se define como petroquímicos básicos. Estos productos son definidos como petrolíferos por todas las instituciones, textos, universidades y cualquier entidad o persona media